Bienaventurado quien teme a Jehová, que anda en su caminar, y sus mandamientos con gozo ha de obrar, con rectitud dirige su hablar. El fruto de sus manos bendecirá, y todo le saldrá muy bien. Riquezas hay en la voluntad de Dios hacer, grandeza en quien obedientes a Él. Su pie no resbalará jamás, y Cristo con Él estará hasta el final. Y sus mandamientos con gozo ha de obrar, con rectitud dirige su hablar. El fruto de sus manos bendecirá, y todo le saldrá muy bien. Riquezas hay en la voluntad de Dios hacer, grandeza en quien obedientes a Él. Su pie no resbalará jamás, y Cristo con Él estará hasta el final. Hasta el final. Muy bien, bueno, vamos ahora a tener la primera predicación. Y hermanos, sugieres nada más desde atrás, por favor. Desde atrás dirijan, los demás siéntense, no queremos que estén distrayendo. Hermanos Ujieres, allá atrás acomódenlos, por favor, todos los que quepan, los que ya no quepan se quedan de pie. Vamos a escuchar este primer mensaje y por favor, apague su teléfono celular. Veo que esta señorita que está ahí sentada tiene su teléfono celular prendido. Apágalo, por favor, apágalo, apágalo. ¿Sí, ya me escuchaste? ¿Sí? Hermano, cheque que esté apagado el teléfono celular de la señorita ahí. Estaba hablando aquí por teléfono, más atrás, un poquito más atrás. Ahí, exactamente, ella. Cheque que ya esté apagado el teléfono. ¿Ya está apagado? O quíteselo mejor, para que no tenga la tentación de estar hablando. Muy bien. Bueno, por favor, hermanos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Si usted necesita hablar por teléfono, váyase allá afuera. Aquí no, se me hace una falta de respeto a lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, ayúdenos. Bueno, qué bendición tener aquí a nuestro hermano Asael Cocom de Jesús. Él es el pastor de la Iglesia Bautista Agua Viva, allá en Campeche. Vamos a dejar que venga y nos predique esta mañana la palabra de Dios. Pase, pastor, venga y predíquenos. Buenos días, hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Una vez que lo encuentran, si son amables, se ponen de pie, por favor. Vamos a leer unos versículos. Y mientras lo encuentra, pues agradezco al pastor Alejandro la oportunidad de estar en estas conferencias. Para mí ha sido un privilegio, hermanos, poder estar asistiendo en estas conferencias. Hemos podido dar testimonio que Dios nos dio el privilegio de asistir por primera vez allá en 1984 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La primera conferencia que yo asistía de la Espada. Ahí estuvo también el pastor Alejandro Córdoba, y donde parecía que no iba a suceder nada, Dios hizo algo especial. Miren los resultados 38 años después, ¿verdad? Imagínense lo que Dios puede hacer si el Señor no viene antes y mantenemos ese corazón y ese compromiso con Dios. Por los de luego, Dios va a hacer grandes cosas. Espero que usted esté orando, esté anticipando que esta conferencia no sea una conferencia más, sino que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas y para la gloria del Señor. Vamos a leer nuestras Biblias
en Hebreos capítulo 11. Voy a pedirles, hermanos, vamos a leer de una forma alternada a partir del versículo 33 hasta el final. Carta a los Hebreos capítulo 11, el tema de la conferencia es recordando a los héroes. Y déjenme hablar un poquito esta mañana acerca de esto. Vamos a leer entonces en nuestras Biblias del versículo 33 hasta el final, una forma alternada. Dice la palabra de Dios que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, todos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a predicarles en esta mañana sobre 4 cualidades de los héroes de la fe. Aquí vemos 4 cualidades que vamos a considerar en los próximos minutos sobre estos hombres de fe que la Biblia nos menciona. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de tener estas conferencias. Gracias por cada hermano que ha llegado a tiempo. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude en la predicación de su palabra. Usted conoce mejor que nadie nuestras necesidades. Sabemos, Padre, que a medida que el tiempo pasa, estamos desafiados a hacer más por ti y luchar contra la corriente de este mundo que cada día más nos presiona en cuanto a nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que no desmayemos, sino que por el contrario, seamos fortalecidos con tu palabra y podamos, Señor, determinar que con tu ayuda vamos a seguir siendo fieles a tu palabra. Háblanos, Señor, a través de la predicación de su palabra. Se lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este capítulo 11, como la mayoría que conoce la Biblia, que ha leído, sabe que está hablando de los héroes de la fe. Y claro, aunque no aparece la palabra héroes aquí propiamente, pero se ha considerado así a través de los años, sobre esos hombres y mujeres que se distinguieron porque tuvieron una fe determinante, una fe férrea. Yo puedo pensar en este pasaje sobre 4 clases de héroes. 3 están aquí, los otros son de los que estamos hablando hoy. Pero aquí, si usted mira, hermanos, hay 4 clases o 3 clases que se mencionan aquí. Primero, los más conocidos. Ahí la Biblia nos da una lista, comenzando con la fe de Abel. Luego menciona Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Habla de Josué sin mencionar su nombre, donde se nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Fue cuando Josué era el líder. Luego habla de Rahab, aquella mujer ramera que por la gracia de Dios fue salva y pudo salvar a su familia cuando ya estaba bajo condena de muerte. Pero luego, por causa del tiempo, porque bueno, hablar de cada uno de ellos toma tiempo, mirar las cualidades, mirar los desafíos, toma un tiempo. El escritor nos dice que por falta de tiempo, él solamente menciona los nombres. Ese es el segundo grupo de héroes. No menciona ciertamente las situaciones que le tocó vivir, los desafíos, la forma como ellos se enfrentaron a estas situaciones. Pero ahí dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Esta es una frase favorita de los predicadores cuando tenemos que correr con el mensaje, ¿verdad? Anoche la escuchaba, por falta de tiempo, hay que darle tiempo al otro predicador. Eso es bíblico aquí, hermano, dice el escritor.
me falta tiempo para hablar de estos otros héroes. Estos son los menos conocidos. Habla de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Esta es la segunda clase de héroes. Los más conocidos primero y los menos conocidos, los menos famosos, por así decirlo. Pero sin duda fueron hombres y mujeres de fe. Luego vemos un tercer grupo que los podemos considerar anónimos, porque no se mencionan sus nombres. Claro, en la relación del segundo grupo, también estos están, pero miren el versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos. Y ya sabemos que David fue uno de ellos. Pero también la Biblia, sin mencionar los nombres, son héroes anónimos. No se mencionan su nombre, ese es el tercer grupo. El primero, los más famosos. El segundo, los menos conocidos. El tercero, los anónimos. Y ahí podemos incluir a Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías, que ellos pudieron, hermanos, conquistar reinos. También se nos dice que hicieron justicia. Algunos de ellos podemos mencionar a Elías, Eliseo, otros profetas de Dios, incluyendo también al rey Josías. Después se nos dice, alcanzaron promesas, y ahí pudiéramos mencionar a Caleb, ese hombre que resuelto a confiar en Dios, cuando otros no creyeron, él le creyó a Dios que Dios les daría esa tierra que habían de poseer. Era un hombre que reclamó esa promesa y no aparece aquí, pero bueno, ahí está entre los héroes anónimos o los menos conocidos. Dice la Biblia, hermanos, que también estos héroes taparon bocas de leones. Usted sabe que esto incluye a Daniel, Benaía, uno de los valientes de David. Luego también dice que apagaron fuegos impetuosos. Ahí podemos incluir a Sadrach, Mesach, Abednego. Otros que evitaron el filo de espada. Moisés escapó de la espada de Faraón. Elías escapó de la espada de Jezabel. Otros se nos dice que sacaron fuerzas de debilidad. Ahí podemos mencionar a Esther, Mardoqueo, el rey Ezequías, entre otros personajes. Otros se hicieron fuertes en batallas, el rey Asa y Josafat. Las mujeres, dice la Biblia, recibieron sus muertos mediante resurrección. El Antiguo Testamento menciona a dos personas en particular, la viuda de Sarepta y la mujer sunamita. En la mayoría de los ejemplos vemos a hombres y mujeres que también tuvieron victoria en medio de sus adversidades. Entonces tenemos aquí la primera clase de héroes, los más conocidos, los más famosos. Segundo, los que están entre los menos famosos. Y tercero, los anónimos. Pero déjame hablarle de los otros. Dice la Biblia en el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Estos otros no alcanzaron a ver que fueran librados de la muerte. Dice que ellos no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, ahí aparece, ¿verdad?, este gran grupo. Otros son anónimos, pero que ellos, hermanos, aunque tenían fe, les tocó experimentar vituperios y azotes. A más de esto, enfrentar las prisiones y las cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Y algunos dicen, sobre todo la Iglesia Universal, los que son pobres es porque andan en pecado. Eso dice la Iglesia Universal, ¿verdad? Pare de sufrir. Si tú eres pobre es porque andas en pecado. Si tú te enfermas es porque andas en pecado. Eso no es cierto, hermanos. Aquí está la Biblia. Esos hombres y mujeres tenían fe, pero les tocó enfrentar la pobreza. Por alguna razón Dios permitió que viniera la pobreza. Es que alguna vez la gente confunde y dice, oh, yo sí tengo fe, pero no soy rico. Creo que me falta fe. No tiene que ver nada, hermanos, la fe con la situación económica. Lo importante es que aprendamos a vivir por esa fe bajo cualquier circunstancia, sea que tengamos o sea que no tengamos. Esto no tuvieron, eran pobres, maltratados, angustiados. Por cierto, hermanos,
El cristiano no tiene que vivir bajo angustia, pero a veces las pruebas rebasan más allá nuestra fortaleza física, que tenemos que enfrentar la angustia. Gracias a Dios, Pablo nos enseña que sobre la angustia recordemos la promesa que el Señor está con nosotros. Pero a estos les tocó vivir esta situación, pobres, angustiados, maltratados. Estos otros tuvieron fe, aunque no vemos que ellos pudieron alcanzar aquello que esperaban. Sin embargo, ellos mantuvieron su fe. Ellos nos desafían a nosotros a vivir por la fe, confiando que bajo cualquier circunstancia lo principal es seguir confiando en Dios. Hay gente que su fe la mide de acuerdo a cómo les va. Si les va bien, tengo fe. Si tengo éxito, si no hay fracaso, pues tengo esa fe. Y si todo marcha bien, tengo mucha fe. No tiene que ser así, hermanos, porque otros les tocó vivir otra clase de vida. Es como que estamos aquí. Yo no sé a ustedes que les dio el COVID, ¿verdad? Yo no sé si a mí me dio. Yo tuve una experiencia allá en Chiapas. Fuimos a la ordenación de un joven. El pastor me había invitado para ir. Me dieron el tiempo de pandemia. Ahí en el tiempo de abril. Habíamos planeado ir en junio, más mayo. Pero las carreteras se cerraron. Ya no se podía mover tan fácilmente en el 2020. Y el pastor Pedro allá en la sierra de Chiapas me había invitado para que yo fuera a ordenar o ayudara en la ordenación de un joven. Y ahí estuvimos en la cena, desayunamos, comimos, tuvimos la ordenación. Y como estaba la situación así poco delicada, regresamos, el evangelista Ara y yo, y hermano, vamos a lo que vamos, y nos regresamos tan pronto a Campeche. A los pocos días nos avisaron que el pastor se había enfermado. Un hermano me dijo: pastor, ¿cómo está usted? Pues poquito mal, con un poco de malestar de cabeza, dolor en los pulmones, pero hasta ahí. Dice: porque el pastor está enfermo. No me diga. Sí, pastor, hay que orar por él. Para no se haga la historia, los pocos días el pastor se complicó, le faltaba respiración. Todavía pude hablar con él: pastor, ¿cómo se siente? Dijo: no, pastor, creo que ya voy con el Señor. No, hermano, resista, luche, pelee. Uno tratando de animarlo. Pero a los pocos días el Señor lo llevó a su presencia. El pastor trabajó ahí en la sierra de Chiapas. Él fue maestro en las comunidades. Y él, aunque no era un pastor llamado desde el principio, pero él decidió vivir por Dios. En el pueblo donde iba a trabajar, ahí comenzaba una iglesia. Lo mandaban a otra ciudad y ahí comenzaba otra iglesia. Ahí entre los centales, allá en la sierra de Chiapas, y estableció iglesias en diferentes comunidades. Él no dijo: bueno, si me sostienen voy a servir a Dios. No, gracias a Dios que él tenía su trabajo como maestro, pero él determinó: en este lugar hace falta la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra de Dios, y predicó la palabra de Dios. Y hoy en día ahí en la sierra de Chiapas, acabamos de estar la semana pasada, tenía una conferencia con gente de las comunidades viniendo, hablando el dialecto central. Qué bendición, hermanos, ver el trabajo, el fruto de ese hombre que estaba dispuesto a vivir para Dios. No pudo sobrevivir porque no es que le faltó la fe, es que Dios tiene sus propósitos, hermanos. Hablaba con otro pastor precisamente en Chiapas, me contaba que él le tocó vivir una experiencia igual. Lo tuvieron que llevar al hospital. Prácticamente al principio no querían, pero tuvieron que llevarlo porque ya estaba complicando, le faltaba la respiración. Él me cuenta, dice: pastor, cuando yo llegué, enseguida me identificaron y una enfermera le dijo al doctor que era código rojo. El código rojo es de que ya no hay nada que hacer. Dice: a mí me pusieron una camilla boca abajo para tratar de ver si algo así como esperando en cualquier momento se va a morir. Ahí me abandonaron, ahí me quedé. Dice: pues la gracia de Dios, pastor, porque yo sí ya me sentía muy mal, y más cuando escuché código rojo, ya estás casi para irte de este mundo. Y luego más como te tratan ahí arrumbado, ni el oxígeno, ni nada. Después de que vieron que todavía seguía moviéndose, dijeron: bueno, vamos a hacer algo por él. Y ya entonces vinieron, le pusieron ahí el oxígeno,
y dice, y por la gracia de Dios, pastor, puedo contar todavía lo que Dios me permitió hacer. Gloria a Dios. Hemos escuchado testimonios de hombres, mujeres, pastores, misioneros, hermanos, que les tocó vivir esta experiencia tan terrible, y por la gracia de Dios, pues ahora están viviendo para el Señor, ¿verdad? Pero aquellos que no están, más de uno diría, es que no tenía fe, es que andaba mal, por eso el Señor se lo llevó. ¿Cómo sabe, hermano? No podemos juzgar a nadie. Dice la Biblia que estos otros, dice sencillamente, les tocó experimentar vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Eran pobres, angustiados, maltratados. Pero vamos a ver 4 cosas muy rápidamente. Mira allí en el versículo 38, cuatro características. Número 1, debemos nosotros aprender, hermanos, que estos hombres y mujeres que vivieron para el Señor no eran dignos de este mundo. No eran dignos de este mundo. Miren el versículo 38, de los cuales dice la Biblia, el mundo no era digno. Algo que hoy en día, tristemente, trágicamente, es que el cristiano está tratando de vivir de acuerdo a los valores del mundo. Él quiere ser reconocido. El creyente tiene la idea, hermanos, que si algo está siendo importante, entonces el mundo nos va a reconocer, el mundo nos va a aplaudir, el mundo nos va a mirar. Hermano, ¿por qué estás buscando tanta bajeza? El mundo no es digno de los hombres que viven para Dios. El mundo celebra a sus héroes. Se hace un reconocimiento a una persona, el mundo, por su loable labor. Se destaca el aporte de esa persona que ha dejado en bien del prójimo o de la sociedad. La mayoría de ellos filantrópicos o políticos. El filantrópico basa su experiencia de ayuda en el amor al prójimo, no con la idea bíblicamente, porque nada tiene que ver este principio en caso de ellos, sino lo que busca más bien es de alguna manera callar sus conciencias y tener la esperanza de alcanzar la vida eterna a través de la filantropía. Y la gente los admira y les da reconocimientos y les da las llaves de la ciudad y les otorga ahí un reconocimiento, una distinción. Se analiza todo lo que han hecho, los beneficios que han alcanzado. Se hace mucho bien, mucho teatro por reconocer esa labor. Pero cuando se trata del ámbito espiritual, el mundo no lo reconoce, ni lo va a reconocer. Sin embargo, para un creyente, poco o nada nos debe interesar lo que el mundo piense acerca de la vida cristiana. No estamos esperando reconocimiento. Debemos nosotros recordar, hermanos, que más allá de esto, Dios siempre va a tomar a bien lo que hacemos por Él. Mire en Hebreos capítulo 6. Tristemente, hermano, es la razón por la cual gente no se entrega para servir a Dios de tiempo completo, ¿verdad? No, pastor, ¿cómo voy a dejar mi carrera, mis planes? Yo estaba escuchando de un joven que él dominicano, y los dominicanos son muy dados al béisbol. Y el joven decía, yo estaba ahí en las ligas, ahí ya entrenando, preparando, aspirando una beca para luego llegar a los Estados Unidos y prepararme para ir a las grandes ligas. Y tenía calidad el joven. Pero dice, cuando Dios me llamó, yo decidí dejar ahí todas esas aspiraciones, porque dije, para mí más importante que ganar las grandes ligas, yo quiero servir al Señor predicando la palabra de Dios. Conocí un joven en Honduras. El joven también futbolista, deportista de primera división, ya tenía un espacio en primera división. Pero Dios lo llamó y dijo, no, yo no voy a seguir el fútbol. Voy a ir de misionero al África. Oren por él, está visitando iglesias para ir al África. Casi no hay hondureños yendo a las misiones. Pero qué tremendo que haya este joven y otros dispuestos. Dijo, no, yo renuncié, pastor. Él dice que ganaba las almas porque hacía apuestas con las personas. De pronto decía, mira, yo voy a tirar desde aquí hasta allá. Si le doy al poste, vienes conmigo a la iglesia. Así los convencía, a base del deporte, ¿verdad? No, pues los jovencitos no sabían que él era un jugador de clase profesional. Sale,
ahí en la cancha, ¿verdad? Del llano, ahí estaba, y tiraba al joven, le daba al poste, ok, mañana vas conmigo a la iglesia. Luego cuando se dio cuenta lo reconocí, oye, no, pero si tú eres jugador de eso, sí, dice, pero ahora vas a la iglesia, ya comprometiste. Un buen método de traer gente a la iglesia, ¿verdad? Ese jovencito está ahí visitando iglesias, ya fue al África, ya estuvo ahí visitando y está ahorita buscando sostenimiento. Hermano, qué tremendo, porque ellos aprenden, no importa lo que el mundo puede reconocer, lo más importante es que podamos servir a Dios, amar al Señor, dar nuestra vida para el Señor. No será jamás ningún sacrificio dar nuestra vida para aquel que la merece, nuestro Señor Jesucristo. Y mira aquí, aunado a eso, en Hebreos capítulo 6, dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Hermano, usted haga la obra por el Señor, comprométase con Dios, no esté buscando la admiración del mundo, no esté buscando el reconocimiento del mundo. Más allá del reconocimiento del mundo, tenemos el visto bueno de parte de Dios, que Él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que mostremos hacia su nombre, sirviendo a los santos, sirviéndole aún. Hermano, Dios no se olvida de lo que hacemos para el Señor. Acuérdese también lo que dijo el Señor Jesucristo, que lo que para el hombre es sublime, para Dios es abominable. Y mucha gente lo ve como algo sublime, ¿verdad? Y por eso algunos cristianos, lejos de ser fieles al Señor, andan ahí en la política esperando a ver si logran algún hueso, algún reconocimiento. No tienes que andar allá en la política. Estaba desayunando con un hermano que en el tiempo pasado se había metido a la política y la familia me estaba preguntando, ¿qué piensa usted, pastor? Dije, hermano, no vale la pena. Cuando servir a Dios vivo vale más que cualquier cosa que el mundo nos ofrece. Pero hermano, muchos cristianos se detienen de servir a Dios porque andan buscando el mundo, andan buscando escalar la fama, el poder, la grandeza, el reconocimiento, el dinero. Dice la Biblia, este mundo no es digno, hermanos. Nuestro Señor es digno de que nuestras vidas sean útiles para Él. Mientras que estos héroes, estos hombres anónimos, que a lo mejor el mundo ni siquiera les dio importancia, delante del Señor hoy en día son reconocidos porque determinaron vivir para Dios, hacer la obra de Dios, ser fieles para el Señor. Número 2, segunda cualidad, estos alcanzaron buen testimonio. Miren el versículo 39, aquí en Hebreos capítulo 11. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero luego dice el versículo 39, y todos estos, hablando de estos héroes anónimos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No hay duda, hermanos, que ellos nos han dejado buen testimonio. Esos héroes que encontramos aquí en Hebreos, mire por ejemplo el testimonio de Abel. De hecho, aquí se trata de la fe y el testimonio. Versículo 2 dice, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos hombres y mujeres nos dan buen testimonio, y por ese buen testimonio debemos ser animados a vivir para Dios, hermanos. Miran el versículo 4, luego nos habla en forma específica del testimonio que ellos dejaron. El caso de Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel, hermanos, nos ha dado testimonio de la justicia que viene por la fe, en tanto que Caín rechazó el camino de la fe, tomando sus hortalizas y presentándolos en sacrificio delante de Dios. Dice la Biblia que Dios no se agradó de las ofrendas de Caín, pero miró con agrado la ofrenda de Abel, porque era una ofrenda de fe. Esa era la fe en el excelente sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendría a dar su vida por nosotros. Abel tuvo esa fe, mirar hacia el futuro, cuando el Señor vendría como el Cordero para salvarnos. Es ese testimonio, es testimonio de justicia.
Nuestra fe bautista está muy identificada con esto. Pastor Wynn predicaba, por eso somos bautistas, porque creemos en la Biblia que nos habla de la salvación eterna, garantizada, que no se pierde. Es el testimonio, hermanos. Estos hombres nos dieron testimonio de que la fe que tenían en la justicia por medio de la gracia debe ser proclamada, debe ser mantenida en alta. Su familia debe mirar esa fe en su vida al punto de traerlos a los pies de Cristo. Pero no solamente eso, vemos también el testimonio de Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto. Eso es lo que esperamos nosotros, hermanos, como creyentes, que el Señor va a venir a arrebatarnos, nos va a trasponer de esta dimensión a la dimensión celestial. Pasaremos de lo temporal a lo eternal. Gloria a Dios que esperamos, anticipamos la venida del Señor Jesucristo. Pero fíjese, Enoc no vivió nada más diciendo, pues el Señor va a venir. Dice que mientras que vivía por la fe, él tuvo testimonio de que, hermanos, de haber agradado a Dios. Y así es como debemos vivir los creyentes. Nadie está buscando ser un héroe, nadie está buscando ser un famoso. Todos que deberíamos, hermanos, aprender a vivir agradando al Señor, predicando su palabra, viviendo para Dios, dejando un testimonio. Gloria a Dios. Esos héroes que estamos honrando estos días nos han dejado testimonio. Testimonio de su fe, testimonio de su amor, testimonio de que hasta el final de su vida ellos mantuvieron su fe y su amor por el Señor Jesucristo. El hermano Jorge Kawich, Ezequiel Kawich, sí, fue de nuestra iglesia, fue a estudiar a Montebrón y luego se quedó allá y sirvió a Dios los últimos años ahí cerca del cercado. Y ahí estableció una iglesita, predicando. Y gloria a Dios, hermanos, hasta el último día de su vida él mantuvo esa fe. Desde que él fue salvo, todavía era joven predicador cuando él fue salvo, hace ya más de 36 años, él recibió a Cristo, se fue a estudiar y ahí sirvió. Y gloria a Dios, como él, otros hombres nos han dado testimonio de que debemos ser fieles al Señor. En tanto que el Señor no viene, tenemos que vivir agradando al Señor. Número 1, el mundo no era digno. Número 2, una cualidad. Segundo lugar, alcanzaron buen testimonio de la fe. Número 3, vaya allí conmigo otra vez en Hebreos 11:40. Hebreos 11:40. Dice la Biblia, hermanos, que aunque no alcanzaron, no recibieron lo prometido, versículo 40, Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros. Me encanta esta palabra en la carta a los Hebreos, porque esta palabra, al igual que otras, nos hacen ver que el judaísmo no tiene nada que envidiar. No, en realidad, el cristianismo no tiene nada que envidiar al judaísmo. Hay cristianos que hoy en día se han vuelto judíos, ¿verdad? Qué ridículo. Pero bueno, ¿cómo ir al judaísmo cuando tenemos la verdadera fe? Porque la verdadera fe, de acuerdo a la carta a los Hebreos, nos ofrece lo mejor. Porque es a través de Cristo que tenemos lo mejor. Dice la Biblia allá en Hebreos 6:9. Vamos a ver, estos pasajes están en Hebreos, así no va a tener dificultad para encontrarlo. Hebreos 6:9 dice ahí la palabra de Dios: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Dios tiene cosas mejores y espero que usted esté persuadido, porque cuando un creyente está persuadido que en Cristo tenemos lo mejor, estamos dispuestos de vivir para Él, estamos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, porque sabemos que Él tiene lo mejor que cualquier cosa nos puede ofrecer. Mira en Hebreos capítulo 7 versículo 22. Esto es para los judaísmos también, los judaizantes también, ¿verdad? Los que se dan de judíos. Mira aquí en Hebreos 7:22. Hacemos un espacio para predicarles también a ellos. Mira ahí, grábalo para que se lo mande después en las redes sociales. Mira el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejores promesas, mejor pacto.
Hebreos 10:34, mira ahí rápidamente. La Biblia enfatiza, tenemos lo mejor. El Señor nos ofrece lo mejor, ha provisto lo mejor. Por eso, hermanos, nos deleitamos en la vida cristiana, en vivir para el Señor, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, ¿qué, hermanos? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Quién quiere vivir para este mundo cuando tenemos lo mejor? ¿Quién quiere desperdiciar su vida para este mundo cuando el Señor tiene lo mejor para nuestras vidas? El problema es que muchos creyentes, hermanos, no están dispuestos a vivir por fe, a confiar en Dios, porque si así fuera, viviríamos más para el Señor, hermanos. Hebreos 11:16, hablando la Biblia de Abraham y Sara, pero anhelaban una mejor. Por eso ellos dejaron su tierra, dejaron su casa, dejaron las comodidades, porque ellos anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios tiene lo mejor para nosotros, hermano. Mientras que usted aprende a valorar lo que realmente vale la pena, no estará con el corazón y los ojos puestos en este mundo, sino con toda razón estará dispuesto de comprometerse más para el Señor. Estos héroes de la fe dijeron, vamos a vivir por lo mejor. Vamos a gastar nuestra vida por lo mejor, invertir nuestro tiempo, dar nuestra vida, dar nuestro dinero, dar nuestros talentos, porque el cielo es mejor que cualquier cosa de este mundo. Y número 4, cuarta cualidad. Número 1, dice la Biblia, el mundo no era digno. Número 2, había un buen testimonio. Número 3, esperaban lo mejor. Espero que usted espere lo mejor. Número 4. Mira ahí en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Cuarta cualidad de esos héroes de la fe es que ellos, hermanos, fueron perfeccionados. La palabra perfeccionados, según el origen de la palabra, catartizo, quiere decir hacer completos, ponernos a la medida completa. En algunos casos significa también restaurar. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, hermanos. Dios trabaja en medio de las adversidades para hacernos completos. No nos gusta el proceso, pero Dios se vale de las pruebas, como estos que vivieron perseguidos, fueron a la cárcel, fueron amenazados, vivieron en pobreza, errando por los montes. Todo ese tipo de pruebas Dios las permitió porque Él quería perfeccionarlos, llevarlos a lo completo. Mira en Santiago capítulo 1. Esa es la razón que usted no debe quejarse de las pruebas, las dificultades. Las dificultades son parte de la vida y aún más de la vida cristiana. Por la naturaleza que tenemos de la fe tiene que ser probada. Si el oro perecedero es probado, cuanto más la fe. Pero el propósito de Dios en medio de todo esto es perfeccionarnos, a completarnos, ayudarnos para que nosotros lleguemos a la medida que Dios quiere que lleguemos para honrarle a Él. Mira en Santiago capítulo 1, hablando la Biblia de las pruebas, dice que debemos tener por sumo gozo, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Quién experimenta gozo cuando hay una prueba? Generalmente nadie. Pero el apóstol Santiago nos anima que en medio de las pruebas podemos tener gozo, porque la prueba produce paciencia. ¿Y a dónde nos lleva la paciencia? Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
El plan de Dios, hermanos, es que una vez que conocemos al Señor, vayamos creciendo, vayamos a la madurez. Qué lástima, hermanos, que muchos cristianos no quieren vivir para el Señor porque siguen siendo niños en Cristo Jesús. Pero si fueran madurando, si ellos miraran las pruebas, las adversidades, no como un castigo, sino más bien como una oportunidad de mostrar nuestra confianza en Dios y sobre todo de glorificarle a Él, usted no se quejaría de esas pruebas, hermanos. Pero la mayoría nos quejamos, nos desanimamos. Si esta es la vida cristiana, ¿para qué sigo? No, hermanos, porque el plan de Dios es hacernos completos. Dice la palabra de Dios también en Efesios que Él usa los dones ministeriales para que los creyentes seamos perfeccionados para la obra del ministerio. El plan de Dios es que Él busca que seamos completos, que crezcamos espiritualmente, para que de esta manera nosotros podamos honrar más a nuestro Salvador. Aún también el propósito de la Biblia, en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea, que hermanos, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos héroes de la fe nos han enseñado, hermanos, que en medio de las pruebas, Dios usó esas pruebas, Dios usó esas circunstancias adversas para crecer, para de esta manera, con una vida completa, honrar a nuestro Salvador. Vamos a orar, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. 4 cualidades de los héroes de la fe. El mundo no es digno. Buen testimonio, proveyendo lo mejor y perfeccionados. Ese es el plan de Dios, hermanos. No está buscando ser un héroe, no está buscando ser alguien famoso, sencillamente está poniendo su vida bajo la voluntad de Cristo. Voy a dejar lugar al pastor Alejandro. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la predicación tan clara, tan fácil de entender que hemos escuchado. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de estos héroes que hemos tenido en medio de nosotros. Los hemos conocido, personas que eran igual que nosotros, de carne y hueso, que batallaron, tuvieron sus luchas, tuvieron sus necesidades, pero Señor, ahora están en tu presencia. Gracias por la bendición que tú nos has dado de conocerles, de recibir ánimo a través de la vida de ellos, y ahora, Señor, saber que nosotros podemos seguir adelante en esa misma carrera que tú nos has llamado a realizar. Sigue trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar esto que hemos visto en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios por el mensaje. Amén, hermanos. Mire qué importante. Y yo creo que si usted conoció a uno de estos héroes, ahora estoy hablando de pastores, misioneros, evangelistas, predicadores que vivieron aquí entre nosotros y que estamos tratando de recordar en estas conferencias, yo creo que usted puede identificar claramente estas características, ¿verdad? Y ahora, si ya las identificó, bueno, pues pónganlas en práctica. Llévelas a la práctica. Si efectivamente estos siervos de Dios que ya están en la presencia de Dios, el mundo no era digno de ellos, usted sigue ese ejemplo. Que el mundo no sea digno de la vida que usted vive. Pero qué lástima que algunos cristianos viven peor que los mundanos, ¿verdad? Dice aquí, como leíamos y escuchamos, buen testimonio. Buen testimonio. ¿Cómo nos hace falta eso en el cristianismo de hoy en día? Luego, esperaban lo mejor. Y por último, fueron perfeccionados. Si cada uno de nosotros, hermanos, tuviéramos esas metas, veríamos un cristianismo muy diferente. Veríamos un verdadero avivamiento. Y hermano, y aquí ya no estamos hablando de personas que vivieron hace 20 siglos. Estamos hablando de personas que vivieron entre nosotros.
A lo mejor hay algunos aquí que fueron miembros de alguna de las iglesias que perdió a su pastor. Está imitando su fe, la fe de su pastor. Piénselo, hermano, piénselo. Ay, pastor, es que es bien difícil. Sí, sí es difícil. Yo no digo que no es difícil, pero no es imposible. Y hay que seguir ese ejemplo. Gracias, pastor Asael, por el mensaje que hemos escuchado. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, vamos ahora a tener divisiones para los diferentes grupos. Queremos que cada uno de los grupos que están aquí presentes